Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio de diálogo con dirigentes de Bases para el Bien Común. Como bien saben, Bases es una organización política apartidaria que busca integrar a los distintos partidos y sectores de la sociedad civil con miras a la construcción del bien común, el cuidado y la promoción de la persona humana. Creemos que en todos los espacios políticos hay dirigentes muy valiosos, así que en este ciclo de charlas que tenemos todos los lunes, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con políticos con experiencia como legislador nacional, ya que el año pasado renovó su banca en el Congreso por 4 años más. Él es productor agropecuario, pertenece a diferentes entidades del campo, como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y CARPAP. Es miembro del movimiento CREA, de la Fundación Pensar y del Partido PRO. En el 2013 fue electo concejal del partido de Bragado hasta diciembre del 2015, cuando asume como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, renovando su mandato en las elecciones del año 2019 mediante la boleta de Juntos por el Cambio. En esta oportunidad le damos la bienvenida al diputado nacional Pablo Torello. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Bueno, esta es una entrevista más personal, queremos conocerlo un poquito más y bueno, queríamos saber cómo y cuándo surgió esta inquietud de involucrarse en política. Bueno, les cuento un poquito antes de cómo es. Yo no terminé la carrera de Ciencias Agrarias, que estudié hasta los 21 años, y me vine al campo y me quedé a vivir acá en el campo desde los 21 hasta que fui electo diputado nacional hasta el 2015. Pero antes de eso, en el 2008 tuvimos la famosa 125. No sé si por ahí hay algunos que por edad se acuerdan o no, pero la 125 fue un conflicto muy grande que tuvo el sector agropecuario con el gobierno kirchnerista de Cristina, recién electa en diciembre del 2007, y en marzo del 2018 se armó el lío este. Después de venir muchísimo yo fui muchísimo desde marzo, que empezó el conflicto, hasta julio, que terminó el conflicto, y fui mucho a diputados, al Congreso, con un trabajo. Yo estaba en ACREA como directivo en ese momento y habíamos hecho un trabajo que se llamaba Campo y Comunidad, donde le explicaba al sector legislativo qué era el campo, cuál era la importancia relativa. Y ahí me quedé alarmado y absolutamente decepcionado del grado de ignorancia de lo que es el sector agropecuario y de prejuicios sobre ese sector. Por lo tanto, ahí fue donde yo me di cuenta de que la única manera de cambiar esto era no a lo mejor desde una ONG directamente, pero sí metiéndose en política. La política es la que termina decidiendo los destinos de los países. Así que bueno, en el 2009 me puse a trabajar, hicimos el PRO en Bragado. Yo vivo acá en el campo, así que no había PRO en Bragado, hicimos el PRO en Bragado. Empezamos a trabajar y yo siempre decía que había que participar, que había que poner el cuero, pero yo siempre ayudaba desde la política partidaria, pero no con un cargo. Yo no quería un cargo. En el 2013, con varios partidos vecinales, la UCR, la coalición, el partido FE, el Movimiento de Integración y Desarrollo, armamos un frente y me ofrecen ser segundo candidato concejal. Y la verdad que yo había dicho toda mi vida que había que participar. Yo no era de la idea soy de la idea de participar, pero no sabía que me iba a tocar a mí. Es como el chiste ese que dice, ¿quién quiere un cambio? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién quiere cambiar? Poquitos. ¿Y quién quiere ser parte del cambio? Ninguno. Bueno, igual. Y bueno, entonces acepté, fui electo y estuve 2 años, que fue mi primera experiencia legislativa, de concejal. O sea que la verdad que es una experiencia interesante. La verdad que en un pueblo de Bragado que tiene 40.000 habitantes, es interesante porque algunas cosas se pueden lograr y sobre todo poder explicar desde una persona que trabaja en un sector que no se caracteriza por tener representantes legislativos, que somos nosotros, el sector agropecuario,
o el agro, llámenlo como quieran, y sobre la mitad del 2014 nos pusimos a trabajar en la Fundación Pensar, en los equipos agro, para hacer las políticas públicas que deberíamos implementar en el caso de ser gobierno del 2015. Una especie de utopía, pero bueno, lo hicimos. Y cuando estábamos armando se estaban armando las listas y todo, un día en la Fundación Pensar dijimos, che, no hay nadie que vaya como legislador en la provincia de Buenos Aires, porque todos los que estamos viendo que son candidatos, no hay ninguno del agro. ¿Por qué no vas vos, que sos concejal? Digo, bueno, me mandaron a mí y todos los demás se pusieron en lo que iba a ser el equipo del ministerio. Y a mí me mandaron como legislador. Y la verdad que yo experiencia legislativa a nivel nacional tenía 0. Pero bueno, ya se había estado bastante hablando con mucha gente. Igual el actual presidente de CRA había sido diputado, Ricardo Burjay, y había mucha gente con la que yo conozco que eran, y todos decían que se podían hacer cosas desde allá. Así que bueno, ahí fui. Siendo oficialismo, los primeros 4 años es difícil poder meter algo propio, porque en general vienen del Ejecutivo, así que eso fue lo que nos pasó. Pero lo que sí me puse como idea, poder tener que la gente empiece a conocer, o los diputados mismos, el sector legislativo empiece a conocer mucho más lo que es toda la agroindustria, porque en realidad uno dice el sector agropecuario, y es enorme, y el desconocimiento que hay de ese sector, que es muy importante en Argentina, es muy, muy importante, es alarmante. Y de hecho, cuando uno habla de retenciones, yo a veces me agarro unas broncas bárbaras cuando escucho mucha gente diciendo que son buenas las retenciones. Las retenciones son un impuesto regresivo, es muy malo y joroba mucho al interior, y joroba mucho a la Argentina. Es re largo para explicarlo, no lo voy a explicar ahora porque se van a aburrir. La cosa es que terminando el mandato de 2019, se arman las listas y obviamente, independientemente de que uno tiene que ser un diputado trabajador, cumplidor, después vemos los resultados, porque acá esto es una cosa muy rara, ¿no? El que más trabaja por eso es el que peor resultado tiene. Hay que tener padrinos políticos, hay que tener un montón de cosas, pero sí es importante que uno sea, que haya hecho su labor, ¿no? Hay que cumplirlo y bueno, y por suerte pude estar de vuelta en la lista, en el mismo lugar 13, así que entramos 14 el año pasado y acá estamos luchando con todo el mundo. Está muy bien, está muy bien. Y qué importante que haya legisladores de todas las profesiones, ¿no? Porque se necesitan todas las especializaciones y justamente el campo que es tan importante para nuestro país. Sí, yo la verdad que uno de los objetivos que me propuse fue justamente defender el sector y hacerlo entender, porque hay mucha gente que no lo conoce. A mí me llama la atención que en un país que es como que todos, uno escucha en Argentina, tenemos la mejor carne, tenemos el mejor vino, y la verdad que después cuando hay que acomodar el país y qué sé yo, al primero que miran para no dejarlo crecer, porque nosotros no decimos como sector, ¿no? Perdona que me ponga ahora como productor, pero soy productor, no me voy a sacar nunca. De hecho, en mi Twitter, cuando estábamos armando el encabezado del Twitter, me ponía diputado nacional, productor agropecuario. No, le digo, sacalo, ponelo al revés. Yo soy productor agropecuario y después diputado nacional. Esto es un tiempo de mi vida, no va a ser para siempre, ni mucho menos. Creo que tenemos que dar un tiempo de nuestra vida para lo público con o sin resultados, porque la verdad que en Argentina es bastante difícil por ahí tener resultados, pero creo que hay que hacerlo y creo que fue uno de los grandes errores que cometimos muchos en nuestra época. Yo empecé de grande, en el 2015 yo tenía 55 años, así que ya era grande para empezar en política. Por eso yo siempre aliento a todos a que se metan en política, no necesariamente de cargos, pero sí que se metan en política porque es importante la opinión y el empuje de todos para ocupar los lugares que ocupó una gente que yo creo que llevó al país a un desastre hoy, ¿no? Pablo, recién nos contabas un poco cómo empezaste participando y después eso que te llevó a involucrarte de lleno en la política. Contanos qué es hacer política para vos y cuáles son los valores que intentás llevar a la política.
Bueno, hacer política para mí, yo la verdad que hacer política para cada uno es buena la pregunta, porque hay mucha gente que lo hace de lo social, otro que lo hace desde aporte de salud, otros que hacen desde estar en contacto con la gente. Yo lo que creo que hacer política desde lo que yo pienso es, independientemente de todas las cosas de todos los días que uno hace, que siempre llama a alguien porque tiene un problema con qué sé yo, que es parte de la política. Lo que yo quiero es que este país sea un país que crezca, que pueda ser un país de futuro para todo el mundo, de tener reglas claras. Y nosotros luchamos por eso, y por eso yo ahí hablaba antes de empezar esto, que hablábamos de que este gobierno ya quiere meter 2 impuestos nuevos sobre los 165 que ya tenemos. Entonces hay que luchar contra eso, hacer un país bueno, un país de oportunidades, que la gente quiera venir, no irse. Lamentablemente, hoy son más los que se quieren ir que los que quieren venir. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar para tener un país decente. Y tener un país decente es decir, hay que cumplir las reglas, que la justicia trabaje. Estamos haciendo un montón de cosas que cuestan un montón, porque como hay toda una especie de capas, de estructuras que se han ido montando a lo largo de 40, 50, 60, 70 años, y tomen el que quieran, porque si uno dice 70 caen en el peronismo, si dice 60 caen no sé quién, entonces empieza la pelea chiquita. Entonces, lo que nosotros queremos, o bueno, lo que yo quiero hacer como político es medio amplio, pero volver a un país liberal, a una constitución liberal. Cuando uno lee lo que quería Alberdi, que era libre, un Estado chico pero ordenador y mucho emprendedor, ¿qué es lo que dicen hoy? Yo veía el otro día una estadística entre Argentina y Estados Unidos. En Argentina le preguntaban a quién le parecía bien trabajar, en qué querrían trabajar. El 80% de los chicos de la universidad, no me acuerdo de cuál, pero decía 80% en el Estado. Y en Estados Unidos el 80% quiere ser emprendedor. Y ahí tenemos dos diferencias bien marcadas de lo que es un país y otro, que hace 100 años éramos iguales. Entonces tenemos que volver a eso. Yo quiero volver a eso, aunque parezca una utopía, porque tenemos que remontar toda esta barbaridad que hemos hecho durante muchísimo tiempo y empezar de vuelta a hacerlo. Y yo sigo insistiendo y pensando que este país es tan bueno, tiene tanto potencial que en 2, 3 periodos de un gobierno distinto, con esa cabeza, esto lo cambiamos. Y va a haber futuro para todos. Claro, y yendo un poquito en ese sentido, ¿no? Creo que lo estás describiendo mientras describís lo que son los valores que vos querés llevar a la política. ¿Cómo definirías el bien común? Y contanos si tenés alguna anécdota o algún momento de tu carrera en donde viste claramente cómo se relaciona la política con el bien común. Bueno, la política con el bien común. El mejor ejemplo que me viene ahora a la cabeza es el tema de la reparación histórica, así rápidamente. O sea, acá en Argentina durante no sé cuántos años se patearon los juicios que se hacían por el tema de jubilaciones. Y la verdad que cuando nosotros votamos la reparación histórica, la votamos con las dos manos, con absolutamente... yo tuve miles de casos, no miles, pero muchos casos de gente que quería que le dieran la reparación histórica, y cuando le dieron lo que le correspondía a esa persona, por el famoso fallo Badaro y qué sé yo, que se hizo con el blanqueo que se hizo en el gobierno anterior, se juntaron los fondos y se hizo, y hoy se sigue haciendo y que lo quieren reformar ahora. La verdad que ver un montón de gente tan contenta que había trabajado toda su vida. Esa gente había trabajado toda su vida, gente de 70, 80, 85 años, que habían trabajado toda su vida y le estaban pagando la mínima cuando le tenían que pagar muchas veces el doble o el 80% más. Para ver esas caras, cuando uno, eso para mí no tiene precio, o sea, vale la pena 8 años de sufrimiento, o estos 4 que vienen, que voy a sufrir como loco con estos tipos. Pero vale la pena, esas cosas valen la pena. Y por ahí también ver cómo se desarrollaba el interior. Cuando nosotros subimos, eliminamos un montón de retenciones, que era parte de los planes agro de la Fundación Pensar. Eliminamos un montón de retenciones. Eso generó una inversión, un uso de fertilizantes, compra de camionetas, compra de tractores. La ebullición en el pueblo era consecuencia de medidas que habíamos tomado nosotros. Y la verdad que esas cosas, que por ahí a lo mejor desde el llano no se ven, para uno, o por lo menos para mí,
fueron cosas muy satisfactorias, son cosas buenas. Entonces esas son las cosas que a uno por ahí le dan más ganas de poder hacer, ¿no? Y por eso seguimos luchando con esta gente que ahora subió y revirtió todo lo que habíamos hecho. Lo que queremos hacer es justamente eso, volver a tratar de hacerlos entender. Vos me hablabas de diálogo hoy. Es muy difícil dialogar con esta gente, pero yo creo que hay que insistir porque es el único camino, no hay otro, así que ahí vamos. Muy bien. Pablo, ¿cuál es el rol que tuvo para vos tu familia en relación a tu participación política? Mi familia, Sí. bueno, no sé si a la gente de mi edad les habrán contado lo que yo les voy a contar, pero por lo menos en mi familia de chico siempre me decían que no había que meterse en política, que la política era mala, que ensuciaba, que iba la gente mala, qué sé yo. La verdad que siempre hablo con mi madre, que tiene 85 años, y siempre le echo en cara el gran error, con toda la buena fe del mundo y con toda la buena intención de ella, si no lo dudo, pero que nos hizo perder muchísimo tiempo de no haber participado antes en política. La verdad que yo creo que cuando miro para atrás veo que hay una gran cantidad de gente que se abrió de la política, que dejó todo, o sea, sobre todo los más liberales, dejaron la política en manos del radicalismo y del peronismo como partidos mayoritarios, digo, que podrían haber terciado estos liberales para tener un tercer partido. Yo vengo de una familia más liberal, y siempre tenemos esas discusiones y le dejamos todo a otros. Entonces, no nos quejemos porque nuestro pecado es por omisión. Los otros eran por obra, pero los nuestros por omisión. Pero mi familia en ese sentido, yo creo que yo estoy muy, muy contento con mi familia. Bueno, yo estoy casado, no tengo chicos, pero como dice el dicho, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, así que tengo 24. Así que somos 7 hermanos, pero yo estoy muy contento. Estás Y rodeado. ¿Cómo? Estás rodeado de niños igual. Bueno, pues yo vivía en el campo solo, y con esto de la cuarentena, vinieron muchísimos al campo y tuve 30 personas durante 120 días acá, así que yo estaba como escondido. Pero, no, pero la verdad que no, nos llevamos muy bien todos, con las discusiones, por supuesto, que tienen todos los hermanos y todas las cosas, pero la verdad que nos llevamos muy bien. Y en ese sentido, mi familia no tuvo nada que ver con la política. Tengo un hermano que se metió en política en el 2003, 2004. Yo me metí en política en el 2009, en el mismo partido que es el PRO, pero yo me puse acá en Bragado solo y empecé mi carrera solo. ¿Sí? Después, cuando uno va a Buenos Aires, a la gran ciudad, tiene que empezar a hablar con otros. Pero eso fue un poco mi comienzo en política. Está muy bien, está muy bien. Contanos cómo es tu rutina de trabajo, cómo es el proceso de elaboración de un proyecto, qué cosas del día a día de un diputado cambiaron hoy en cuarentena. Bueno, obviamente cuando uno llega allá está solo, ¿no? Cuando uno está solo. Yo conocí a algunos por la campaña y todo, pero era toda una cosa muy nueva, absolutamente distinta. Y los martes y jueves son todas las comisiones. Los miércoles, teóricamente, son los días de sesiones. Entonces, yo como vivía acá en el campo, me organicé, pues yo viajaba los lunes a mediodía para allá. Si no había actividad el viernes, me venía a hacer actividades acá en mi zona o por la cuarta sección electoral, etcétera, etcétera. O hacíamos alguna visita al conurbano que por ahí querían. Querían que bajemos algunos diputados a algún lado y después venía para el campo. Así que yo estoy prácticamente de lunes a viernes o de lunes a sábado en Buenos Aires, que cambió mucho mi rutina. Tuve que armar todo el esquema acá en el campo de vuelta con más personas porque yo estaba poco tiempo. Pero la verdad que después me terminó como, no sé si gustando, pero sí conformando de poder hacer cosas allá. Y
y vas conociendo un montón de gente y la verdad que hay un montón de gente buena. Yo cuando hablan de que todos los políticos son estos, todos los políticos son otros, no hay nada que me dé más bronca, porque la generalización yo la odio. Odio que diría todos los políticos son chorros, todos los diputados son malos, todos estos. La realidad es que esa generalización es muy mala porque hay gente muy buena. Entonces uno denosta siempre una profesión que, bueno, vamos a reconocer que en líneas generales nunca ha sido bien vista ni tampoco ha tenido buenos resultados. No somos alemanes. Pero uno va a Alemania y en Alemania también les dicen de todos. Pero bueno, eso es un poco el sistema de trabajo. Yo estoy de lunes a viernes o de lunes a jueves. Lo que pasa es que en realidad lo que es terrible es que, bueno, no sé si es terrible, pero saca a uno de la rutina es cuando empiezan las campañas o hay muchas actividades por algo. Ahí sí, no hay sábado, no hay nada. Y es impresionante la actividad que hay, ¿no? Pero después en general es bastante rutinario porque tenés tus comisiones donde uno está. Hoy estoy en 6 comisiones, estaba en 8 antes porque éramos menos, así que tenía mucho trabajo de comisiones, sesiones y bastante trabajo de campo, de salir afuera, hacer política, hablar con uno, hablar con otro, contener, explicar cosas, y cómo se hace un proyecto de ley. Y un proyecto de ley, primero hay que tener la idea, y segundo, que para mí un proyecto de ley tiene que ser una cosa aplicable, rápidamente, con resultados. Por lo tanto, uno no es que hace un proyecto de ley para decir, hice un proyecto de ley, lo presenté, y mirá qué lindo este diputado, la cantidad de proyectos de ley que presentó. Por eso también son otras cosas cuando uno lo mide por proyectos de ley. Y no es así, porque la verdad que uno puede llegar a ayudar en 10 proyectos de ley de otros diputados y generar y dar buenas ideas y mejorar muchos otros proyectos, y yo nunca voy a ser el autor de ese proyecto, ni tampoco me importa. Pero acá muchas veces se busca eso, ¿no? Pero no, hay que buscar un proyecto de ley, hay que buscar una idea, un concepto que sea rápidamente aplicable y que tenga resultados inmediatamente, ¿no? Después para los proyectos muy grandes, de mediano o largo plazo, ¿sí? De aplicación, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con el tema de un proyecto de ley de fertilizantes, de que nosotros en el agro producimos X cantidad, pero la cantidad de fertilizantes, de elementos, de fósforo o de potasio que nos llevamos en los granos es mucho más del que ponemos. Por lo tanto, hacemos minería. No sé si se entiende el concepto. Hacemos minería de los nutrientes que nosotros necesitamos. Sí. Bueno, entonces trabajamos sobre un proyecto porque el día que se acabe el fósforo a Argentina se le cae la producción como loco. En una hipótesis de conflicto mundial de que no se puede importar fósforo, porque además nosotros no tenemos fósforo acá en Argentina, si hay que importarlo y en una hipótesis de conflicto, Argentina produce 30-40% menos. Y en un país tan débil y tan dependiente de las exportaciones del agro, eso sería terrible. Pero bueno, así más o menos se hace un proyecto de ley, se trabaja, después vos lo presentás, hay que hablar con el presidente de la comisión para que lo ponga en carpeta, lo ponga en tratamiento. Una vez que se trata, hay que ver a cuántas comisiones va, si va a 1, 2 o a 3, hay que hacer por cada una de las comisiones o organizar que sea en un plenario. Los tiempos son muy largos, son muy mezquinos, muy egoístas. Muchas veces no le conviene al oficialismo que vos presentes unos buenos proyectos, entonces no le dan tratamiento, entonces te lo demoran. Hay un montón de cosas de miserias que ocurren ahí adentro, pero también hay cosas buenas, ¿no? Y siguiendo en esta línea más con la actualidad, ¿qué es lo que más te preocupa y cuál es el aprendizaje que hiciste hasta ahora sobre este momento tan particular que estamos viviendo? ¿Qué es lo que aprendí hasta ahora? ¿Vos me decís la cuarentena? Claro, sí. ¿Qué aprendizaje te dejó, sí, esta cuarentena o este aislamiento social que estamos teniendo? Bueno, yo si quieren me pueden catalogar dentro de los anti-cuarentena. Pero no por el responsable ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente porque yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de cada uno. Este sistema de que una persona diga qué es lo que tiene que hacer,
qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Ya llevamos 180 días, a mí me parece un soberano disparate lo que está pasando. Uno puede decir que hay mucho contagio, etcétera, etcétera, sí, es verdad. Pero es más por imprudencia de la gente que por cosas que puede hacer un gobernante. Yo estoy acá en Bragado. En Bragado veníamos bárbaro. Vino el Día del Amigo, como no había casos, o había 1 o 2 casos, muy poquitos, no sé qué es lo que pasó, todo el mundo festejó el Día del Amigo. Y hoy tenemos 800 casos. Y la verdad que es un desastre. Es un desastre, porque sobre todo cuando son picos así, donde nosotros tenemos 10 respiradores y tenemos el cuello de botella de todo, que es el personal de salud. Eso es mucho peor que un respirador. Así que bueno, en líneas generales, lo de la pandemia a mí me parece que la manejaron muy mal. Me parece que no tuvimos un ministro de salud que fue perdonen que haga esto, ¿no? Pero fue un desastre cuando dijo acá no hay ninguna posibilidad que llegue. Cuando empezó a llegar puso 3 containers y un papelito que uno tenía que firmar, que decía que no tenía, que se sentía bien. La verdad que lo manejamos muy, muy mal. Y bueno, y hoy tenemos la consecuencia, ¿no? 180 días, estamos en los primeros puestos de todo lo que hacemos mal, de contagios, y ni siquiera tenemos unas miras de que esto pueda bajar o reducirse o ir acomodándose, ¿no? Yo lamento, por supuesto, todo esto que está pasando. Me hubiera gustado que no hubiera pasado esto, de que hubiera sido todo muchísimo mejor y de que le vaya bien. Yo no soy de la idea de los que mientras peor, mejor. Soy de la idea de que si podemos trabajar juntos, trabajemos juntos y tratemos de poner la mejor idea, no la mía, ¿no? Sí, son todas experiencias que, bueno, tenemos que ir aprendiendo todos, ¿no? Es algo nuevo y, bueno, estamos todos aprendiendo de esta situación. Queríamos saber, este es tu segundo mandato como legislador nacional, así que, bueno, ya contás con experiencia, ¿no? En el Congreso, además de esta situación particular de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué experiencia te gustaría repetir del mandato anterior y qué te gustaría sumar a esta nueva etapa? No, bueno, repetir, yo creo que uno cuando mira para atrás, yo soy muy respetuoso de las autoridades, ¿no? Entonces fuimos yo creo que una de las no sé si errores, pero de las muchas precauciones que tomamos fue de no hacer lío, de estar siempre juntos, de tratar de unir todo. Éramos 83 los primeros 2 años, o sea, apenas éramos 1/3 del Congreso de Diputados y teníamos que estar todos juntitos y por un reglamentario que con ese tercio, esos 80 y pico, apenas llegábamos a 1/3, que era donde bloqueábamos un montón de iniciativas de la oposición, porque era casi todo oposición. Yo hubiera sido muchísimo más audaz, no tan conservador, en exigir muchas cosas a las autoridades, no solamente legislativas, sino a las del Ejecutivo. Fuimos demasiado prudentes por no romper armonía o dejamos que pasen cosas que no deberían haber pasado, o pasaron cosas que no deberían haber ocurrido, que se podrían haber evitado por siendo un poquito más firmes o fuertes en nuestro lugar. Esas son cosas que yo hubiera querido hacer en mi primer mandato, pero bueno, cuando uno arranca siempre es como más nuevo, más pichón. Yo no soy pichón, pero en ese sentido, más nuevito en eso. Y ahora en el segundo, bueno, lo que quiero hacer es tratar de sacar unas cuantas leyes que tenemos en el tintero para el sector. Puesto que yo no tengo mucho que ver con toda la parte, digamos, de la parte social o la salud o la parte legal. Sí tengo que ver con esto, son economías regionales, agricultura, ganadería, intereses marítimos por la pesca. Por ese lado sí queremos hacer un montón de cosas que creo que van a tener un gran impacto en el país, ¿no? Y eso sí, ahí no vamos a tener dudas, ya estamos grandes, ya somos grandes, como es el programa ese, ¿no?
Para los que recién se unen a nuestro vivo, a la entrevista, estamos conversando con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Pablo Torello. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y es referente del interbloque Juntos por el Cambio en estos temas. Además, integra las comisiones de Presupuesto de Hacienda, de Economía, de Industria, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Comunicaciones e Informática. Pablo, para continuar entonces, hace poquito, para ser más precisos, el 8 de septiembre fue el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. ¿Cómo crees que está afectando esta pandemia a nivel global y qué impacto está teniendo a nivel local en el sector agrícola? Bueno, a nivel global está claro lo que está pasando, ¿no? Caídas de Producto Bruto, independientemente del tratamiento de la pandemia de cada país. Después en la parte económica lo está afectando, aparentemente lo está afectando mucho, los países están respondiendo aparentemente bastante bien, tienen otros sistemas totalmente distintos a los nuestros en general. Siempre estamos hablando de los países democráticos, ¿no? No de los países Corea del Norte o China, etcétera. Y con respecto a acá, bueno, a nosotros nos declararon esenciales, la pandemia empezó prácticamente con la cosecha gruesa, así que nosotros no hemos sufrido para nada la pandemia en cuanto a lo laboral, ¿no? Y si lo sufrimos es tan poquito lo que sufrimos que ni vale la pena hablarlo con respecto a todo lo que le ha pasado al resto de la gente. Así que no, estamos bien. No hay problemas, sí hay algunos problemas puntuales, justamente cuando en Córdoba con San Luis o Tucumán con Santiago del Estero, pero eso me parece que es exceso de celos, son pocos escarceos, pero la verdad que no hemos tenido mucho problema y la verdad que vamos bien. Pablo, siguiendo con la línea de tu rubro, digamos, como productor agropecuario, ¿puedes contarnos sobre algún proyecto de ley o una política pública que considerás importante que se debe llevar a cabo para que el campo siga creciendo y siendo uno de los motores principales que impulsa la economía de la Argentina? Bueno, ya hablé del proyecto de ley de fertilizantes, que es el que más, que me parece que es más importante, eso para que siga el desarrollo. Pero después hay muchos, pues no hay ninguno que sea puntualmente determinante de todo, sino es como en el campo, es toda una suma de cosas que se van necesitando, pero hay que hacerlas todas bien para tener éxito, ¿no? Yo creo que tenemos una deuda enorme con las economías regionales, que las economías son las que dan arraigo, que ocupan el territorio, que desarrollan el territorio también, porque tenemos en el Alto Valle, tenemos en el norte o en el oeste a Mendoza con todos los viñedos y con todas las frutas de carozo, de pepita, etcétera, etcétera. Y bueno, y el NOA y el NEA con tabaco, poroto, todo tipo de cosas. Yo creo que no te podría decir algo así en particular que sea determinante de nada, sacando lo más importante, me parece todo, que hay que tener básicamente reglas claras y a largo plazo. Eso es lo que te define, eso sí es lo que te definiría muchísimo el crecimiento del sector, reglas claras. Y respecto, bueno, al futuro, ¿cómo lo ves? No sé, hace un par de años, en 2018, se aprobó el proyecto de PPP, de participación público-privada. ¿Cuál es tu opinión sobre las inversiones de alianzas de este tipo como mecanismo para impulsar el crecimiento y mejorar la productividad del sector agrícola? Bueno, yo creo que son todo lo que sea transparente y que sea público, como se hicieron todos estos PPP, que son participación pública-privada, ¿no? Obviamente es anticipar obras, ¿no? Es el Estado que no tiene recursos, pero se buscan quien financie, lo hace una empresa, que por ahí, por ejemplo, acá en la Ruta 5 hubo como 7 oferentes, cuando antes había 1 o 2 solos,
que eran siempre los mismos y se iban rotando a ver quién ganaba. Eran todas licitaciones amañadas. Hoy son todas online, que todo el mundo puede ver por computadora antes, ahora ya no. Antes eran todas online, hasta el 2019. Se podía ver computadora en qué estado estaba cada una, quiénes licitaban, cómo era todo muy, muy claro. Así que bueno, eso a mí me parece que es una muy buena herramienta, y sobre todo porque se anticipan obras, ¿no? Y después se van pagando. Así que yo estoy muy, muy de acuerdo con ese tipo de cosas, y bueno, y obviamente necesitamos cualquier cantidad de obras, porque acá hace 40 años que en la Argentina prácticamente no se invierte en infraestructura, ¿no? Sobre todo tenemos la misma infraestructura de cuando producíamos 30 millones de toneladas de granos, y hoy estamos produciendo 130, 140, 150 millones, y tenemos lo mismo. Se hizo algo en Rosario, poniéndole más que inversión cabeza, pero la verdad que se necesitan enormes volúmenes de plata para invertir, y hay que abrir, y estos sistemas hay que usarlos, me parecen buenos. Pablo, decime, contanos un poco a largo plazo, ¿cómo es la Argentina que soñás? O sea, ¿cómo te gustaría que esté la Argentina a largo plazo? La Argentina a largo plazo es una especie de utopía, ¿no? Porque yo creo que es la de, con problemas, con inconvenientes siempre, pero creo que es la de fin del siglo pasado, fin del otro siglo, fin de 1800, principio de 1900, donde venía cualquier cantidad de gente a trabajar acá, había trabajo, había progreso, con miles de problemas, por supuesto, pero es como decía Santiago Kovatlov, están los problemas interesantes, que son los que tienen los países que van resolviendo problemas y les surgen nuevos, y los problemas recurrentes, que son lo mismo que tenemos nosotros hace 40, 50 años, inflación, desempleo, etcétera, 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 etcétera. Falta de inversión, falta de trabajo, etcétera. La verdad que lo que yo quiero yo me imagino en aquella época una especie de hormiguero por todo el país, de la gente trabajando, produciendo, invirtiendo, con esperanza, con ganas de trabajar. La verdad que eso es lo que yo quiero. Yo quiero un país para todo el mundo. Nosotros no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas religiosos, no tenemos problemas sociales, sacando lamentablemente esta gente que viene a hacer una grieta grande. Pues la verdad que yo soy bastante más grande que ustedes, y yo en el 2000 no había esa grieta, no existía esa grieta. En el 2001 no existía esa grieta, la grieta empezó a partir del 2003. La grieta así, grande, siempre hay problemas, inconvenientes, pero la grieta grande, empezó a partir del 2003. Y se acentuó en el 2007 y bueno, y acá estamos, agrietados. Pero hay que tratar de acomodar. Bueno, Pablo, queremos contarte que BASES tiene un programa de capacitación en conducción política y liderazgo para jóvenes de 18 a 24 años, que bueno, seguramente están siguiendo esta charla. Así que bueno, ¿qué le dirías a estos jóvenes en general para entusiasmarlos a involucrarse en política? Y bueno, y particularmente a estos 65 chicos que están empezando sus primeros pasos. ¿Qué les diría? Les diría, bueno, primero que estudien, primero que se activan, y mientras que vayan participando en política. Yo creo que la política con chicos capacitados y que empiezan desde jóvenes, para mí sería muy importante. Yo no lo viví eso, yo te vuelvo a repetir. Yo viví en una familia que me decían, no hay que meterse en política, nada de nada de nada, y les hago un cuento gracioso. No sé, gracioso no, curioso, no sé si es muy gracioso. Pero en el 2015, cuando yo fui electo diputado, un tío bisabuelo mío había sido ministro de Irigoyen, que se llamaba Pablo Torello también. Así que 100 años después hubo otro Pablo Torello que él fue senador también, fue ministro y senador. Y 100 años después en la familia hubo otro político, 100 años después.
Si eso habla que de una familia política que se cortó, no sé por qué, porque yo no estaba en esa época, y de repente, bueno, mi padre murió cuando somos 4 hermanos, Torelo y 3 Gaviñas, somos 7 hermanos, pero mamá se casó 2 veces, pero papá murió cuando nosotros éramos muy chiquititos, y entonces ahí medio que se cortó, no hubo política en casa, pero sí trabajo, por suerte, y creo que valores también. Así que, no, yo le diría bueno, primero que los valores que tengan y los principios que tengan los defiendan siempre, porque eso para mí es una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo en la vida, que me vaya bien, que me vaya mal, pero me ha ayudado muy a sentirme bien a mí, a saber quién soy, y eso para mí es importante. Esto es lo que quiero, por lo tanto esto es lo que soy, y lo defiendo. Y sí, que participen en política, cada uno con el tiempo que le pueda dar y con las ganas, y si no, que ayuden a alguien a que participe en política, no le digan que no, porque yo creo que el tema de no haber participado en política es lo que nos ha hecho tener una muy mala calidad de políticos. Yo me da culpa, creo que hemos tenido muy mala calidad de políticos y no sé cómo llamarlo, pero es una especie de degeneramiento en la política que nos ha traído hoy hasta acá, donde vemos, que a mí me da bronca, que es una cosa, me da bronca o desesperanza, no sé qué, cuando veo carteles que me dicen que llegamos a 9 millones de personas con el IFE. La verdad que eso es hacer apología de la pobreza, porque no teníamos que llegar nada, a ningún IFE, teníamos que estar todos trabajando, teníamos que estar todos haciendo un montón de cosas. Pero, bueno, hoy tenemos una pandemia, pero el mundo está abierto, nosotros somos los únicos que seguimos cerrados. Y yo creo que eso es político, entonces, y eso es parte de la mala calidad de los políticos que yo creo, porque me parece que se están aprovechando de una situación de salud para hacer una mala política, para hacer política mala. Entonces, yo creo que hay que meterse en política, hay que trabajar. Yo tengo sobrinos míos que están en esto, se están metiendo y yo los aliento a que sigan metiéndose, y me peleé con un hermano mío porque decía, no me metas a mi hijo en política. Y yo lo meto en política, él quiere traer política y yo lo aliento a entrar en política porque me parece que es una buena cosa. Es como mi madre nos decía, no se metan. Le digo, mamá, si no nos metemos nosotros, ¿quién se va a meter? Porque no hay mucha gente que se metiera. Y yo agradezco muchas veces el tema de que mi hermano, con otro grupo de gente, hayan armado de entrada el PRO, y porque gracias a eso, y obviamente al radicalismo, a la coalición y a todos los que ayudaron, y a todo el mundo que trabajó, pudimos cortar ciclos de gobiernos que creo que nos iban a llevar a un destino mucho peor. Que creo que hoy hay una especie de continuación que hay que luchar para ganar democráticamente y volver a cambiar el rumbo de la Argentina. No hay derecho de que la Argentina, cuando fue manejada con liberales, fuimos número 1, número 2, número 3, número 5. No importa qué número, pero estábamos entre los primeros de las naciones del mundo. Y no hay derecho a que con el país que tenemos nosotros estemos donde estamos hoy. Y creo que se puede hacer, y eso lo van a hacer. Yo ya estoy dejando este mundo, una manera de decir, un poco dramática, pero ustedes están viniendo a esto, y la verdad que a mí me encantaría que hubiera un montón de jóvenes, que está habiendo un montón de jóvenes en política, pero tiene que ser con valores y principios, eso no tengo ninguna duda. Pablo, te agradecemos mucho en nombre de todo el equipo de Bases la participación en este espacio y al público que nos estuvo escuchando durante toda esta charla. Esperamos que te haya gustado, que te hayas sentido cómodo, y aprovechamos también para contarles que el 28 de septiembre va a estar con nosotros hablando el senador nacional por la provincia de Chaco, Antonio Rodas. Así que muchas gracias, diputado, y un placer fue haber conversado con vos. Mil gracias a todos, gracias por la invitación, un saludo y ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado, por su participación y por abrirse a conocerlo más. Gracias. Chao, Pato, gracias a ustedes, chao, Santiago.